Hermanos, buenas tardes. Bueno, ya los había saludado, ¿no? Qué gusto que nos podamos ver, qué gusto que nos podamos eh, encontrar nuevamente aquí. Qué gusto saber que Dios está con nosotros, que Dios camina con nosotros, que Dios dirige este momento de nuestra vida. Y sobre todo saber que en un momento dado Él nos acompaña. Hoy, continuando con la lectura y reflexión en torno al Evangelio según San Marcos, vamos a ver este texto, sobre todo saber que en un momento dado Él nos acompaña. Hoy, y en base a eso, quiero compartirles el texto del día de hoy. El texto del día de hoy es del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 40 en adelante. Y lo titularía yo El reino de Dios sigue, el reino de Dios camina, el reino de Dios avanza, ¿verdad? Recuerdo mucho cuando nosotros nos encontrábamos en el seminario. Estoy probando este micrófono y ha sido una batalla porque no hemos podido conectarnos bien con él, pero espero que pronto podamos hacerlo bien para que haya una mejor calidad del sonido, ¿verdad? Recuerdo mucho que en el seminario el sacerdote, el rector del seminario nos decía que si hay cosas que una persona lamenta mucho y que nos reclama a nosotros, los sacerdotes, y yo digo que no solo a los sacerdotes, sino a toda persona, es la gratitud. La gratitud con aquellos que nos hicieron un bien, ¿verdad? La gratitud con aquellos que en determinado momento hicieron algo en nuestra vida, ¿verdad? Ciertamente, cuando uno hace un servicio a otra persona o ayuda a otra persona, es una experiencia, hermanos, que no tiene precio. Lo que se siente interiormente cuando puedes ayudar a alguien, nada ni nadie, hermanos, te lo puede pagar, ¿verdad? Porque es algo que está dentro de ti y brota dentro de ti. Y lo mejor precisamente, ¿verdad? Es gratuito. Pero tenemos que aprender a ser también agradecidos dentro de la vida. La gratitud es una virtud fundamental en la vida de todo cristiano. En nuestra vida también tiene que ser una actitud bastante, ¿cómo decirle?, repetitiva. No debemos dejar de ser agradecidos con Dios, con las personas, con todo lo que sucede. Yo me admiro, hermanos, yo me admiro de la bendición de Dios, ¿verdad? Cuando tú decides de veras ser, acompañar al Señor para que la obra de caridad y de amor por los demás se realice. Porque mire, cuando uno en determinado momento ayuda a otra persona, las bendiciones que vienen de parte de Dios para tu vida son el doble o el triple de lo que tú, ¿verdad?, te imaginas. Personalmente, estos tiempos de pandemia, ¿verdad?, hemos estado en varias campañas, así que algunos de ustedes me han apoyado y les agradezco infinitamente para ayudar a diferentes personas, ¿verdad? Y yo me siento profundamente bendecido y agradecido con Dios. No podré nunca pagar todo el bien que Él ha hecho por mí, ¿verdad? Y por todas las personas que en determinado momento el Señor ha permitido que nosotros podamos apoyar o animar. ¿Cuánta razón, hermanos, tiene el Papa Francisco
cuando habla de salir de nuestro sitio de confort, de buscar al hermano, al necesitado, ¿verdad? De ser buena noticia, de ser anunciador de esperanza. Nosotros no venimos aquí para criticar lo que el uno o el otro hace, nosotros venimos a sumar y nosotros tenemos que ser promotores de esperanza, de confianza en las demás personas. Porque cuando tú haces eso, hermano, la alegría, la bendición de parte de Dios no tiene precio. Y nunca el Señor va a dejar de apoyarte, de bendecirte, ¿verdad? Y de acompañarte. Aprendamos a ser agradecidos. Pero más que ser agradecidos, yo les diría, aprendamos a ser caritativos. Esta es la actitud que el Papa Francisco nos ha invitado en su pontificado. Si hay algo que queda claro y que nos debe quedar claro con el Papa Francisco, es que es el Papa que no solo nos dice vamos a amar, sino vamos a hacer acciones que demuestren que Dios vive dentro de nosotros, ¿verdad? Si ustedes leen su documento de Meditación a la Santidad, es una invitación concretamente a las obras de misericordia, a vivir las obras de misericordia. Y ya hemos visto al Papa Francisco en diferentes lugares del mundo. Yo he experimentado también la presencia del Papa Francisco en mi vida sacerdotal, ¿verdad? Y en su preocupación por la caridad. Espero poder darles ahorita un testimonio de él, ¿verdad? Bueno, vámonos al texto, el texto del Evangelio según San Marcos. Dice así: se le acerca un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice: ¿Eres puedes limpiarme? Encolerizado extendió su mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante prohibiéndole severamente: mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras en los lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Entonces partimos de este primer versículo que dice el leproso, y se pone de rodillas: si quieres puedes limpiarme, si quieres, si es tu decisión, ¿verdad? Cuando yo lo estaba orando dije, bueno, es mi punto de vista, yo no sé si sea lo que el autor sagrado quiere expresar, ¿verdad? Porque dice después el mismo texto que encolerizado Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. ¿Por qué encolerizado? Porque él le preguntó si quieres. Y el querer de Jesús siempre fue sanar a los enfermos. El querer de Jesús siempre fue liberar a todos los hombres, ¿verdad? Por eso en cierta medida yo entendía la cólera o el enojo de Jesús, ¿verdad? Porque era parte del anuncio del reino de Dios, pero no era la totalidad del reino de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué no era la totalidad del reino? Por eso he titulado este tema: el reino de Dios sigue, el reino de Dios avanza. Porque esa es la enseñanza que nos deja Jesús respecto del reino, la gran causa de su Padre. Dice que al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. El leproso. ¿Quién es el enfermo de lepra? El enfermo de lepra, hermanos, es el hombre, es la mujer despreciado dentro de la sociedad. Los enfermos de lepra vivían fuera de la ciudad. Los enfermos de lepra, hermano, eran rechazados en todos los ambientes donde ellos se relacionaban. Más aún, ellos no podían vivir en la ciudad, ellos vivían el rechazo en la ciudad, vivían el aislamiento como en el que estamos nosotros, porque no existía o no se conocía o no había el avance de la medicina
para tratar la lepra como hasta ahora. Desde esa perspectiva, entonces, hermanos, nos damos cuenta de que este leproso, en determinado momento, llegó a la ciudad, ¿verdad? Viviendo del desprecio, ¿verdad? Pero tal vez le faltaba la confianza en que Jesús podía sanarlo. Aún a pesar de que había escuchado el testimonio de muchos otros, de todo lo que había hecho Jesús. Sin embargo, este leproso llegó a pedirle a Jesús que él tuviera caridad de él. Le cuestionó en cierta medida la caridad a Jesús, si quieres. Claro que el querer de Jesús era ese. Es el deseo de Jesús. El deseo de Jesús es sanar, el deseo de Jesús es liberar. Ese es el anuncio del reino de Dios, la liberación y la sanación, ¿verdad? Ese era el querer del Padre. Y lógicamente él como hijo iba a ser el querer del Padre. Por eso vemos a Jesús, hermanos, entonces convencido, enamorado de Dios, ¿verdad? Y sobre todo yo veo a un Jesús proyectivo, con proyección, con una visión más amplia del reino de Dios. A Jesús no le interesaba solamente curar los enfermos. A Jesús no le interesaba solamente liberar a los endemoniados. Y esto es muy importante para nosotros, hermanos, ¿verdad? Porque muchos de nosotros vamos, si usted quiere que un evento evangelizador pegue, diga que va a ser de sanación y liberación, eso va a estar lleno, ¿verdad? Todavía hoy por hoy va a estar lleno de gente y si hablamos de sanación y liberación por todos los lados, va a haber mucha gente ahí. No estoy diciendo que sea mal, pero no es lo exclusivo del ministerio de evangelización de Jesús. Jesús está encolerizado con este hombre, como dice el Evangelio, porque duda del querer de Jesús o del querer de Dios para él que sea sano. Pero también, como Jesús conoce a estas personas, él sabe que este hombre lo que va a hacer es ponerse a divulgar que Jesucristo lo sanó, que Jesucristo lo liberó. Le prohíbe rotundamente, dice el Evangelio, que lo promulgue. Pero sí le dice, vaya, lleva tu ofrenda y preséntate al sacerdote para que des testimonio, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y este fue mitoteo. Se puso de mitotero, de chismoso y esto, aquello, y termina el Evangelio diciendo que Jesús ya no podía acercarse a las multitudes para poder predicarles el Evangelio, sino que tenía que hacer afuera de la ciudad con el poquito de gente que había. Yo no sé si ustedes están entendiendo cuál es el motivo de la cólera de Jesús, ¿verdad? Desde mi punto de vista, la cólera de Jesús está en el sentido del anuncio del reino. Porque aunque Jesús sanó a este enfermo y su deseo era lógicamente curarlo y sanarlo, el deseo de Jesús también y principalmente era anunciar la buena nueva a los pobres. Y es lo que estoy haciendo el paralelo con la cuestión de las misas de liberación y sanación. Hacemos tanto ruido, ¿verdad?, que dejamos de perder lo fundamental, que es el anuncio de la palabra de Dios en nuestras vidas, que es la vida de Dios dentro de nosotros, que es el anuncio del reino, es decir, que el reino se haga posible y visible dentro de nosotros. Ese es el problema, ¿verdad? Cuando nosotros no, porque por ejemplo a veces en los retiros, ¿no?, de sanación, de liberación, que a veces un hermano, gracias a Dios ya se ha madurado un poquito de eso, ¿no?, pero que gritó que esto y que aquello, y luego nos vamos y luego, ay, ¿viste cómo gritó aquel? Ay, ¿viste? Qué bárbaro, qué endemoniado. ¿Sabe qué haría hermano? Esto, aquello, ¿sabe qué? Uy, no, qué bárbaro. ¿Cómo batalló el padre con él? Y el pobre sacerdote, o los pobres predicadores estuvieron toda la mañana anunciando el reino de Dios.
Pero nos quedamos con eso. Nos quedamos con los gritos, con el escándalo en determinado momento que hubo, mas no con la palabra que se proclamó y se anunció. Esa es la cólera de Jesús. Ese es el enojo de Jesús. Mucha gente, y usted, hermano, hermana, que me está escuchando, que está enfermo, que está sufriendo, soy delicado a veces para poder entender su dolor y su sufrimiento. Pero usted se ha preguntado qué quiere Dios de ese sufrimiento, de ese dolor, de esa enfermedad, de esa situación de vida que usted tiene en este momento. Usted se ha preguntado qué quiere Dios de ella. Es que el Señor no me sana, es que el Señor no me libera. Y como el Señor no me sana y como el Señor no me libera, me voy a con los brujos, me voy con los hechiceros. Bueno, hago todo tipo de cosas, hasta me enojo con Dios, descuido la vida sacramental, no comulgo, me enojo, me molesto y al final vuelvo a caer con Dios. Como dijo el Chavo del 8, vuelve el perro arrepentido con su nariz hecha. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué sufrir inútilmente? ¿Por qué en determinado momento permitir que la obra del mal esté en nosotros? ¿Por qué luchar con nosotros mismos? Porque la lucha es con nosotros mismos. Y a veces renegamos contra Dios, decimos Dios no nos quiere, Dios mira la enfermedad que me puso, mira esta situación. La enfermedad no la quiere Dios, la enfermedad llega, fruto de diferentes situaciones, frutos genéticos, frutos de la contaminación. Ahorita estamos viviendo un virus, ¿verdad? Que según algunos científicos es fruto de una, ¿cómo se llama? De una mezcla, de una combinación de diversos virus para, según eso, hallar la solución al virus del SIDA, el VIH, y que se mutó y que esto fue lo que dio como resultado. Esa es la otra visión, y que tiene que ver con un nuevo orden mundial donde en determinado momento las guerras entre las potencias económicas, ¿verdad? Se encontraron y el uno respondió y el otro lo hizo a través, pues, de esta guerra viral que tenemos en este momento a partir de esta pandemia. Otros dicen que este virus es fruto de una mutación de un murciélago con otro animal. Son diferentes versiones, ¿verdad? Son diferentes versiones y si ustedes se dan cuenta, la ciencia no logra explicar, ¿verdad?, a ciencia cierta lo que está sucediendo. Según eso no conocemos el virus. Pero si analizamos estas dos versiones, tanto la mutación del murciélago y si miramos la otra, que es un virus de laboratorio hecho por las grandes potencias para vender más vacunas y de estas vacunas enfermar más a la gente, las dos visiones hablan de egoísmo, hablan de superioridad, hablan de creernos más y lógicamente atrás de ellos se ve la presencia del mal, la presencia del demonio dentro de nosotros, ¿verdad? ¿Y qué ha ido afectando? Ha afectado, pues lógicamente, la cuestión económica, la vida espiritual, el deseo de comer el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Y está atentando contra uno de los mandamientos de la ley de Dios, que es no matar. Si se dan cuenta el análisis que hay desde esa perspectiva. Y esto lo estoy diciendo para hablar de la enfermedad, para dar el ejemplo de la enfermedad en este momento, porque muchos de nosotros le echamos la culpa a Dios de lo que en determinado momento ni Dios, como dijo aquel, tiene velas en el entierro, porque somos nosotros los que en determinado momento ocasionamos todo este tipo de situaciones. El mundo, la atmósfera, la naturaleza, toda ella en determinado momento también se revela. Y se revela ante esta situación del mundo. Y se revela porque en determinado momento también ella necesita respirar. Ella necesita también ser libre. Porque
tanto ella como nosotros fuimos creados en libertad. Todo esto no lo quiere Dios. Si miramos el libro del Génesis, Dios nos dio este mundo, Dios nos dio la naturaleza, todo para que nosotros fuéramos administradores, no dueños de la naturaleza. Cuando uno lo nombran sacerdote, ¿verdad? Una de las cosas que queda bien clara cuando te nombran sacerdote es ser administrador de la vida de tu parroquia, administrador de los sacramentos, administrador de la gracia, administrador de los bienes, administrador de que se reparta equitativamente las cosas dentro de la comunidad con justicia, etcétera, etcétera. Porque la palabra administrador se trata de repartir, de ser justos. Por eso Dios nos hizo administradores de la naturaleza y administradores también de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Porque la vida no es decisión nuestra, la vida es decisión de Dios. Y ahora nos estamos convirtiendo, nos queremos convertir en dueños del cuerpo, nos queremos convertir en dueños del mundo, nos queremos convertir en dueños de lo que está a nuestro alrededor, de la naturaleza. Nos queremos convertir en dueños de lo que no es nuestro, ¿verdad? Porque ni siquiera las tierras que usted compró, las propiedades, pues ahí usted está en el título, pero cuando se vaya no se las va a llevar. Usted no es dueño de eso tampoco. Dios le permitió tener dinero para poder comprar eso, no es suyo tampoco. Aquí se va a quedar cuando nos vayamos, usted y yo ahí nos van a poner en el estuche y nos vamos abajo para el hoyo. Todos igualitos, con dinero o sin dinero, nos vamos a ir todos igualitos. El Papa lo metieron en un hoyo también, ¿verdad? Estará allá en el Vaticano, pero es un hoyo, ¿verdad? Los papas. La reina, los reyes, esto, aquello, con coronas, con todo lo que usted quiera, pero va a estar en un hueco en la tierra. No se le olvide eso. Usted y yo no somos dueños de este mundo. Ni usted ni yo somos dueños de nuestra vida. Nuestra vida la dirige Dios. Él es el hacedor. Él es el que dirige la humanidad. Y Él es el que dirige los destinos de este mundo. Lo que sucede muchas veces en la enfermedad y en las situaciones de vida que llevamos es porque nos hemos creído dueños de una humanidad que no es nuestra, sino que es de Dios. Somos administradores, tenemos que cuidarla, tenemos que velar por ella como debemos cuidar y velar de nuestro cuerpo, de nosotros mismos. Es semejante, eso es igual. Pero lo importante y lo interesante es que seamos no cualquier administrador, sino el mejor de los administradores. Que podamos llegar a muchos más, que muchos más puedan conocer el reino de Dios. Y ese es el enojo de Jesús, porque en este momento la comunidad, el pueblo de Dios, no entiende el querer de Él, y el querer de Él sí es cierto, es liberar y es sanar, pero principalmente anunciar que el reino de Dios ya está entre nosotros, que este es el año de gracia, que a los pobres se les anuncia la buena nueva, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? Que el Señor Dios ha hecho que este sea un año de gracia, un año de bendición. Esa es la urgencia de Jesús. La urgencia de Jesús es anunciar el querer de su Padre. La urgencia de Jesús es instaurar el reino de Dios. ¿Y qué es instaurar el reino de Dios? ¿Verdad? Es empezar a un cambio de mentalidad. Por ejemplo, a veces que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo, amen a los que los persiguen, amen a los que los odian, oren por los que, ¿verdad? Es un cambio de mentalidad en el que viene Jesús, ¿verdad? Y ahí viene esa parte humana de Jesús también, porque el reino de Dios se establezca entre nosotros. Luego, hacer de sus discípulos hombres apegados al mundo, apegados a las tradiciones, apegados al trabajo, apegados a las pertenencias. Hacer de esos 12 discípulos hombres espirituales, hombres abiertos a la trascendencia, hombres que en determinado momento entendieran en su vida que era posible el amor, la reconciliación, el perdón, la alegría, la paz, es decir, formarlos para que fueran sacerdotes
de su iglesia. Mujeres que también estaban comprometidas en otras realidades del mundo, inmersas en un mundo totalmente diferente, lleno de tradiciones, lleno de prejuicios, un mundo donde la mujer no era valorada como tal, un mundo donde la mujer era colocada a la izquierda, donde los niños no valían, donde los enfermos no valían, donde las personas que en determinado momento menos tenían eran las despreciadas, rechazadas, consideradas un cero a la izquierda. En esa realidad es la que Cristo Jesús vino a evangelizar. No sé si nos parezca esa realidad la nuestra hoy. Hoy por hoy, hermanos, nosotros decimos ser cristianos, pero no, somos adeptos, ¿verdad? Adeptos a la vida cristiana. Difícilmente nos cuesta ser verdaderos discípulos de Jesús, discípulos comprometidos con el Evangelio, discípulos comprometidos con la justicia, discípulos comprometidos con el amor. Fíjese, tan es así que en nuestros gobiernos no podemos hablar de la justicia, de la paz, de la ética anunciada por Jesucristo. Hay un divorcio entre el gobierno, entre la política y entre la religión, aunque nuestro país vive los valores cristianos, vive el matrimonio, no vive el matrimonio polígamo, sino pues, monógamo, ¿verdad? En nuestra sociedad, por ejemplo, los valores de la justicia, los valores de la paz son los valores establecidos por el Rey, por Jesucristo. En nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestros jóvenes, incluidos nuestros dirigentes políticos, hay una formación con valores cristianos en un 80 a un 90%. Pero es una realidad también, hermanos, que nosotros los católicos, el nuncio apostólico, hace poco en su visita a nuestra diócesis de Ciudad Obregón, ¿verdad? Él vive en Italia y él decía que en el tiempo que ha estado no ha visto, por ejemplo, periodistas, políticos, gente comprometida y que hable de los valores del Evangelio con libertad y con soltura, ¿verdad? Y no podemos hablarlo así, el hecho de que yo lo esté hablando incluso a ustedes les causa así, algunas estarán con los ojos así abiertos, ¿verdad? Diciendo el padre porque habla de política. Yo no hablo de política, yo hablo de reino, pues. Porque si hablamos de corrupción es porque no hay justicia, es porque no hay honradez. Porque si hablamos de que el político miente, es porque la palabra de Dios no ha llegado a su vida y es un mentiroso en determinado momento y lleva una vida doble. A eso me refiero ciertamente, hermanos. Respeto del reino de Dios y respeto de seguir a Jesucristo y ser verdaderos discípulos del reino. Se trata de ser verdaderos discípulos del reino. Hombres convencidos de los valores de Jesucristo que pueden ser posibles en el lugar donde nosotros estemos. Qué bonito es ver gente, empresarios comprometidos, qué bonito es ver líderes de las comunidades, hermanos de nuestras comunidades, que ante las injusticias se pronuncian en sus comisariados ejidales, en los espacios de reunión de la comunidad, en las reuniones de colonia, cuando vienen las autoridades y con entereza, ¿verdad? Y con verdad se pronuncian ante lo que está mal. ¿Para qué? Para enderezar el camino de Dios. La palabra de Dios es así, decía San Óscar Arnulfo Romero, que si el Evangelio no incomoda, que si la predicación del Evangelio no causa en determinado momento conflicto y lucha interior y molestia, entonces no hemos predicado el Evangelio de Dios. Hemos predicado otra cosa, hemos dicho cosas bonitas de Dios, pero no hemos hablado del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo que nos pone y nos confronta contra la pared y que nos obliga verdaderamente a encarnar los valores de Jesucristo. Hermano, yo te invito y te animo a que este tiempo sea un tiempo para que tú descubras que debemos ser discípulos de Jesús.
Debemos anunciar a Jesús con nuestra vida. Debemos permear nuestra cultura y nuestro mundo de Dios. ¿Qué es permear la cultura, el mundo de Dios? Les digo que es algo así como cuando entra la humedad en la casa, empieza a meterse y cuando menos pensamos ya cundió toda una pared, toda una parte y empieza a hacer su efecto. Así tiene que ser. El cristiano tiene que ser así. Tiene que ser un hombre comprometido en las realidades sociales. Tiene que ser un hombre que esté siempre buscando el bien de los demás. Les dije que les iba a compartir un testimonio del Papa Francisco que viví yo en carne propia. Y yo estoy cerca de la frontera con el estado de Sinaloa. En la frontera con el estado de Sinaloa fue la puerta de entrada de los migrantes hondureños que iban hacia Tijuana. La última entrada de ellos, ¿verdad? La última caravana que entró, esa caravana entró y pues lógicamente no encontró el apoyo de muchas instituciones, ¿verdad? Y conmigo se comunicó algún sacerdote, alguna persona que estaba al pendiente de ellos. Ellos estaban en comunicación y todo esto. Quiero decirles que nosotros tuvimos cerca de 2-3 días. Gracias a Dios se les pudo dar de comer, desayunar, cenar. Venían jóvenes, adultos, niños. Todavía en la noche cuando estoy durmiendo me acuerdo del niño en brazos que llevaba aquella mujer que le estaba dando pecho. Eran cerca de unos 400 migrantes. Uno de ellos nos murió porque se quiso subir al tren y el tren lo rebasó. Y hubo un momento en que no pudimos, en que ya se nos acabaron las fuerzas o el dinero para poder ayudarlos a que siguieran su ruta. Y entonces recuerdo que la comisión encargada para esto en México, ¿verdad? Nos mandó la siguiente indicación, que era la indicación del Papa Francisco. Y el Papa Francisco no quería que ellos aguantaran hambre, aguantaran sed en su paso por buscar mejores condiciones de vida, que es un derecho de toda persona, ¿verdad? Dirán ustedes, pero ¿por qué se vinieron? ¿Por qué no se quedaron allá si iban a aguantar esta hambre, esta miseria? Algunos de ellos decían, es preferible morir en el intento que seguir en países donde vivimos las injusticias, donde tenemos que ser perseguidos, donde aguantamos hambre, donde aguantamos tantas situaciones de vida. Desde esa perspectiva, el Papa le pidió a la Iglesia de México que los cuidara, pero no solamente pidió, mandó dinero. Más aún, hermanos, yo recibí dinero que venía del Papa para que estos hermanos migrantes pudieran continuar con su apoyo. No les voy a decir quién, pero los religiosos que estaban encargados de ahí me dijo, este dinero lo envía el Papa para ellos, ¿verdad? De aquí los mandé a la ciudad de Hermosillo. En la ciudad de Hermosillo los estaba recibiendo otro sacerdote, y de Hermosillo a Mexicali, la iglesia diocesana de Mexicali los recibió, y la iglesia diocesana de Tijuana los recibió. Esto para levantarme el cuello no. Esto es para decirles, hermanos, que nosotros tenemos necesidades, pero hay muchos otros que tienen más necesidades. Y el reino de Dios está entre nosotros. Y el reino de Dios tiene que ser conocido y tiene que ser anunciado. El reino de Dios tiene que proclamarse con actitudes de caridad, con actitudes cristianas, que lleven a nuestros hermanos a amar a Jesús, amar al Padre, porque Él es el que permite que todo suceda. Que el Señor nos permita llegar a muchas personas,
que nunca, hermanos, creamos que ya está terminado todo. Hasta que nos morimos tal vez, y quién sabe, porque después de la muerte es la alabanza de Dios. Los invito, hermanos, a que le demos gracias al Señor por este momento, que Él nos fortalezca, que Él nos anime en este momento, para que cada uno de nosotros descubramos que su palabra tiene que ser anunciada a todos los hombres. Señor, abre mi corazón, mis labios, mi mente, para yo proclamarte, para yo anunciarte, Señor. El reino de tu Hijo, el reino tuyo está aquí. Permíteme anunciarte, Señor. Llámame a servir, Señor. Permíteme ser misionero de tu misericordia. Permíteme proclamar tu misericordia, mis hermanos. Que no tenga miedo porque tú estás conmigo, Señor. Que me enoje conmigo mismo cuando no anuncie la palabra de Dios. Que me encolerice conmigo mismo cuando tú, Señor, no seas conocido por mí mismo. Lléname de tu presencia y de tu amor. Y envíame, Señor. Envíame cada día a ser misionero de tu misericordia. Bendito seas, Señor. Gracias. Gracias por confiar en mí, Señor. Gracias por creer en mí. Llévame, Señor, allí donde te necesiten. Allí donde falte la esperanza, donde falte la alegría por amarte. Bendito sea, Señor. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias, Señor, por anunciarnos el reino de tu Padre. Gracias por mostrarnos el camino hacia la felicidad. En marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Con la beata Inés Teresa Arias diremos, Señor, es urgente que Cristo reine. Con la beata Conchita Cabrera de Hermida, Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Y con Teresita del Niño Jesús, mi vocación en la iglesia es el amor. Llévanos, Señor, a anunciarte siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.